¿Cómo se siente usted el día de hoy? Cuénteme. Hágame allá los detrás de cámara. Se sienten bien, llenos de gracia, llenos de favor. Amén. Dígale al lado, Dios nos hablará hoy. Dios nos hablará hoy. Hermanos, mire, hay noticias buenas y hay noticias que son desagradables. Y viendo la historia, viendo lo que hay en el mundo, ¿no es cierto? Eso es riquísimo. Eso ni me lo pregunte a mí, que eso es celestial, diría yo. Ahí está el suyo, hermano. Disculpen ¿cómo se dice? La paréntesis ahí. Como les decía, hay noticias buenas, hay noticias malas, hay noticias que nos agradan y otras que no nos agradan. Y eso nos hace pensar y nos hace reflexionar hoy más que nunca en el mensaje de Jesucristo. Y viendo el título que le dio la persona que nos ayuda con los posts y con toda la, digámoslo, la comunicación a través del internet, y colocó Dios nos habla hoy, Dios te hablará hoy, algo así. Dios te hablará o Dios te habla hoy. Vamos a mirarlo para estar más seguro que lo acá ver. Dios te habla. Dios nos habla. Dios nos habla todos los días, todo momento, todo segundo. Y viendo la historia, viendo lo que está aconteciendo hoy en los pueblos, en las ciudades, en el mundo entero, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, en todos los continentes, ¿qué podemos ver? Guerras, violencia, inmoralidad sexual, perversidad. Los pueblos se quejan de los malos gobiernos, se quejan los pueblos y la juventud se ha levantado, bastante se ha levantado, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en otros países, viendo la corrupción. Y vemos que a veces, por más esfuerzos que haga la humanidad, como que las cosas no cambian. Entonces, ¿usted se imagina a nuestro Señor allá en su trono, viendo a todos sus centinelas? Porque así llama la prédica hoy. Somos centinelas de su pueblo. Cada uno de ustedes es un centinela de su pueblo. Y tuvimos una reunión con los ancianos de la iglesia y estábamos hablando sobre los proyectos, sobre lo que hay que hacer y qué decir. Y en la reunión hablaron de la responsabilidad del pastor. Y yo me puse a meditar en esa palabra profundamente. Pero resulta que Dios también habla, y me habla a mí también. Y por eso llegué a esa palabra de centinela. Porque cada creyente, cada persona que entra a la iglesia y cree en Jesucristo se convierte en un centinela para la obra y la gloria del Señor. Amén. Y también recordando un tiempo allí atrás, estaba meditando un poco y estaba viendo la cartelera de las peticiones de oración. Y allí entre unas había una encabezando una que decía que mis hijos puedan llegar a este país. Otros hablan de unidad familiar, reconciliación. Otros piden oración inclusive por otras personas. Pero ¿cuántos de los que pidieron esa oración, es aquella ocasión que está ahí toda en la cartelera, cuántos siguen en la iglesia? Y si nos preguntáramos por qué se fueron de la iglesia. No solamente de esta iglesia. Estaba viendo otro pastor que ha hecho una encuesta a nivel nacional en todo Estados Unidos y dice que hay un alto porcentaje en la cual la gente no quiere regresar a las iglesias.
Pero yo creo que esa porción está dentro de los que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de un porcentaje que sigue en la iglesia y otro porcentaje que no está en la iglesia. Usted es centinela de la iglesia. Los que están a través del Facebook, Zoom, son centinelas de la iglesia, porque a pesar de que no están viniendo al templo, pero siguen conectados día tras día, escuchando el mensaje de Dios, buscando el mensaje de la palabra. Y me encontré unos amigos de hace años. Me los encontré en una cafetería y pregunté por ellos, ¿cómo están? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Siguió yendo a la iglesia? Le dije a la hermana, no volví a la iglesia. ¿Y por qué no volviste a la iglesia? No, es que el pastor ese día dijo una palabra que a mí me sacó, pues, y como que eso me impactó mucho a mí y me dejó fuera, como que yo no tengo que estar haciendo nada en esa iglesia o en esas iglesias cristianas. ¿Y sabe cuál fue la palabra que la impactó a ella? Impío. La Biblia habla del impío. ¿Cuántos han leído la Biblia? Todos han leído la Biblia y se han encontrado con esa palabra que lo dicen algunas denominaciones, algunas traducciones, impío. Entonces, ella dice que la impactó tanto que ella se sintió tan sucia, tan mal, que ella no se siente cómoda para estar en una iglesia cristiana. Y yo traje aquí algo que dice el diccionario a nivel de Biblia cristiana, ¿no? A nivel de diccionario cristiano, digamos así, dice así. Impío es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud, de la piedad o de fe en Dios. A su vez se utiliza como sinónimo hostil en cuanto a lo religioso, sagrado se refiere. Oiga bien, para la religión, quien no tiene fe en Dios es un impío. O sea, ¿dónde está tan marcado para que una persona se sienta ofendida con esta palabra? Cuando alguien nos llama la atención por nuestros pecados, ahí es cuando nos sentimos nosotros ofendidos. Y de verdad que cuando uno habla, y fui con otro pastor a un lugar a hablar del mensaje de Dios, porque no podía ir solo. Dice que cuando hay dos en su nombre, Dios está ahí. Pero cuando tú le vas a hablar a un grupo de personas que no son creyentes, tú vas a ir solo. Cuando un policía llama refuerzos, es porque se siente que no está en la capacidad y quiere estar seguro de que va a entrar en control de lo que suceda en ese lugar. Lo mismo nosotros hacemos en la vida espiritual. Nosotros vamos a un lugar y vamos a orar por un grupo de personas o por unas personas. Yo no voy a ir solo, yo llevo refuerzos. Su palabra dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Entonces, a Dios le agrada, oiga bien, cuando nosotros hablamos de él, en medio de las personas no creyentes, para no utilizar el término impío. ¿Quiénes son las personas no creyentes? ¿Serán los que asisten a la iglesia? Es parte del grupo. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, no es que vengamos muy convencidos en Dios, porque en nuestras vidas están pasando muchas situaciones que realmente a veces dudamos hasta de la presencia, dudamos de que Dios pueda hacer un milagro, que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha dado las herramientas y la posibilidad de testificar en su nombre. Por eso ya nosotros vamos marcando una persona creyente a una no creyente.
Oiga bien, de los que pidieron ese día oración, tuvieron fe en pedirla. Tuvieron fe en pedir la oración. Y es posible que Dios contestó esas oraciones. Pero aún a pesar de eso, su palabra nos dice que algunos van a decir, Señor, Señor, van a predicar, van a invocar su nombre, van a sanar enfermos, pero muchos no van a estar en su presencia. ¿Y por qué no van a estar en su presencia? Porque desobedecemos sus mandatos. Y es lo que está pasando con la humanidad, estamos desobedeciendo mandatos. Mire que nos están adoctrinando desde ya, y no quiero decir el nombre de esta famosa grupo que hace películas, y cómo están adoctrinando a nuestros jóvenes. Y usted como papá y mamá pasa desapercibido de pronto ciertos temas, ciertas películas que están pasando estos canales. Entonces, estás dejando adoctrinar tus hijos para el mundo presente y para el mundo futuro, pero en el mundo, no en lo espiritual. No en lo espiritual. Entonces, la responsabilidad no es solamente del pastor de traer una doctrina sana a un grupo de personas, sino que es cada miembro de la iglesia. Cada vez que usted viene a la iglesia, a usted, así se venga usted de visita, usted se va con esa semilla ya. Se va con esa semilla. Yo los quiero llevar a un texto que está en Ezequiel y lo voy a leer. Ezequiel del 16 en adelante. Ezequiel 3. Y lo dice así claritico. Dios pone, oiga bien, Dios pone a Ezequiel como centinela. O sea, quiere decir que Dios lo ha puesto usted como centinela. Reciba esta palabra hoy. Recibámosla hoy. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo voy a leer en Dios habla hoy y lo voy a leer luego en otras versiones. Dice, al cabo de los 7 días, el Señor se dirigió a mí y me dijo, a ti, hombre, te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás comunicárselo de mi parte para que sean advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado, pues bien, si tú no hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. ¿A quién le va a pedir cuentas de su muerte? Si usted va a la casa de un amigo, si usted visita a un familiar, si usted está en su trabajo, si usted está por la calle y tiene la oportunidad de hablarle a esa persona o a ese ser humano de la tarea que Dios nos ha puesto en esta tierra. ¿Al pastor? ¿Solo al pastor? O sea que si usted es creyente, si usted ha recibido palabras, si usted ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, y usted hace del grupo de discípulos, porque ya dentro de un tiempo, de un determinado tiempo, usted se convierte en un discípulo de Jesús. Y dice que va a recibir las enseñanzas que usted ha recibido, se las dará a otra persona. Entonces, la responsabilidad, mira esta iglesia cómo es de grande, hablamos con Santiago, y es grandísima esta iglesia, pastor, sí, es grandísima, y tenemos la responsabilidad todos de llenarla. 350 personas le caben a esta iglesia, o sea que tenemos tarea grande, hermanos, tarea grande. Y a usted, hermano, y a usted, hermano, y a mí, hermano, nos va a pedir cuentas el Señor por cada persona. Dígale acá que después esa persona se vaya informada y la oportunidad que hay para su salvación. ¿Es fuerte hablarle a una persona en conversa?
a una persona que no es creyente? Claro que sí. Es muy duro. Porque si nos vamos al libro de Tito 3:3, ¿saben lo que dice Tito 3:3? Vamos a refrescarlo. Tito 3:3, hermano. En el libro de Tito 3, y voy al versículo 3. Oiga bien. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice Tito 3:3? Porque antes también nosotros éramos insensatos, o sea, desobedientes, tercos, nos enojábamos por todo, decíamos malas palabras. Oiga bien, rebeldes, andábamos perdidos, éramos esclavos de toda clase de deseos, placeres, vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Oiga bien, eso era yo antes, 11 años atrás, con los seres más queridos que Dios me había dado, una familia, un hogar, estaba completamente destruida. Ustedes ya lo saben, lo he predicado, lo he dicho y saben mi historia. Pero hoy, por fe, estoy con mi familia. No somos la pareja perfecta, no tengo los hijos perfectos, porque cuando, es que hablan, es que los hijos del pastor, oiga, el llamado fue para mí como pastor, y yo hice un pacto con Dios, de recibirlo a Él como Señor y Salvador primeramente que todo. Pero no quiere decir que los hijos hayan hecho el mismo compromiso. Ellos también están viviendo su historia. Ellos tendrán que pasar por diferentes pruebas, igual que todos y cada uno de nosotros hemos pasado y hemos afianzado nuestra fe. La hemos afianzado. Y Dios en cada uno se va a glorificar de acuerdo a nuestra fe y a nuestra relación con Él. Entonces, hay posibilidades para todas aquellas personas que están en el mundo siendo tercos, desobedientes, adúlteros, adúlteras, fornicarios y todos los que están si ponemos a decir, y toda clase y esclavos de toda clase de placeres, drogas, alcohol. ¿Usted cree que yo no estuve ahí? ¿Usted cree que no, yo no llené en algún momento de mi vida con alguna de esas cosas que enumeran allí? Yo no estuve ahí, ahí estuve. Y por eso lo predico, porque sé de dónde, el foso cenagoso en el cual me sacó el Señor. Pero también tengo que testificar que Dios utilizó personas de carne y hueso como usted y yo para llevarnos el mensaje de salvación. Dice el Señor en su palabra que si usted se avergüenza del evangelio, se avergüenza de él, él también se avergonzará delante de su Padre. Y si nosotros lo negamos, él también nos va a negar. Entonces estamos en la obligación todos, no solamente que el líder de jóvenes, que el líder de varones, que los ancianos de la iglesia, que los líderes solamente hagan el trabajo y que la iglesia crezca. No, el crecimiento es de todos y para todos y para beneficio de todos como familia en Cristo. Hemos estado predicando por 11 años. Venimos. ¿Cuántas almas hemos alcanzado? ¿Cuántas personas han pasado por la iglesia? Muchos. Pero ¿en quién han puesto la mirada? ¿Y por qué se han ido? Porque cuando usted pone la mirada en Jesucristo, el protagonista, el que ha hecho todo, usted no se va de la iglesia, usted no se separa de él. Usted permanece en la iglesia. Porque el pastor también tiene defectos. La esposa del pastor también tiene defectos, sus hijos también tienen defectos, los hermanos que están en la iglesia tampoco son perfectos. Y estamos caminando día tras día, haciendo el esfuerzo mayúsculo para que nuestras vidas sean transformadas. Porque no es poner una varita y ya,
cambiaste, tu vida fue transformada. Es un proceso progresista. Vas cambiando a medida de que tú te vas empapando y vas llenando tu mente, tu corazón del evangelio. Es responsabilidad de todos. Vuelvo y lo repito. Volvemos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 3. Vamos a ver. Así es que tenemos que ayudarnos con la diapositiva. La próxima vez estamos mejorando, estamos en directo. Y queremos mejorar en todas las áreas. De verdad que queremos llevar este mensaje que salga para el mundo entero, porque es que uno puede recibir una sola palabra y con eso uno tiene para convertirse, para ser cambiado, transformado. Uno puede recibir el ejemplo de alguien aquí en el grupo de varones el jueves dijo algo bien importante. Dijo, a mí no me gusta andar pregonando que yo soy cristiano. No, que la gente vea lo que hay en mí. Que la gente sepa que soy cristiano, no porque yo lo diga 4 voces, sino porque ven en mí un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre que por sus hechos está confesando que en él vive Jesucristo. Entonces, hermanos, es eso, es cambiar nuestra vida, es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de vivir. La palabra de Dios lo dice en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, yo creo que ese texto no lo sabemos de memoria, ¿no? El que está en Cristo, ¿qué? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y he hecho aquí todas nuevas. Pero ¿qué pasa a veces, hermano? Miren, estamos hablando con alguien muy cercano, llamada esposa, esposo, y resulta que ¡pum!, van al pasado y se aferran del pasado. Y yo a veces cuando eso pasa, yo le regreso ese texto bíblico que dice el Señor, que no es bueno traer a memoria las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un presente, ya estamos cambiando, hemos cambiado, hemos podido recibir palabra para transformar nuestras vidas. Hemos recibido palabra, mensaje de Dios. Y estamos en Ezequiel, hermanos. Estamos en el 17, 18. Puede darse aquí. Cuando yo le comunique el mensaje, deberá anunciárselo de mi parte para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no lo hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo pediré a ti cuenta de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. O sea, hermanos, dígale a esa persona, tú tienes oportunidad en Cristo Jesús de ser diferente, de dejar. Hay personas aferradas a una adicción. Pero, ¿por qué está aferrada a esa adicción? Yo hablaba con un grupo de jóvenes, todos consumidores, y siempre íbamos que querían llenar un vacío. Queremos llenar un vacío, pastor, me decía. ¿Y qué vacío quieres llenar tú? No, pues es que mis padres, me desilusionaron mis padres. Y tengo ese vacío. Había otro, no, es que me enamoré de una mujer y formé un hogar y esta mujer me engañó y con el que me engañó fue con el mejor amigo. Y yo he probado de todo, pero no puedo llenar ese vacío, tiene que ser las drogas y el alcohol. Le digo, no, pero
Podemos darnos una oportunidad. Podemos darnos una oportunidad de cambiar realmente en Cristo Jesús. Porque cuando tú te enfocas en el problema, cuando tú te enfocas en el que provocó esa situación, tú lo puedes eliminar y sacar de tu corazón. Te vas a quedar pensando en esa mujer, le decía yo a este joven relativamente lleno de vida, con conocimiento en computadoras, en tecnología. Usted sabe lo que me cuesta a mí lidiar con la tecnología, le decía yo a él, y usted llega y usted en su mente, usted no ha podido olvidar a esa mujer. Es que es muy duro, usted no lo ha pasado, usted no lo ha vivido. Le digo, hermano, usted de cara a menos corazones. Yo puedo compartirle con usted también mi testimonio. En algún momento que nos sentemos a hablar y a profundizar esta situación. Es que mi papá fue muy fuerte conmigo y me hizo desviar del camino. Y los que han sido fuertes y se han mantenido en el camino. Entonces, tampoco agarre luche, porque si usted le habló a la persona, usted le dijo a ese familiar, a ese amigo, como venimos insistiendo con la familia, porque hemos estado insistiendo en cómo salvar la familia, que son los más cercanos, ¿no es cierto? Pero venimos predicándoles el evangelio, diciéndoles, pero es que esto está mal hecho, aquello otro también está mal hecho, y tú le das esa oportunidad y les dices, la unidad familiar es lo principal, y tú no. ¿Cuándo vas a cambiar? Pues ya hay que entregárselo al Señor. Hay que decir, Señor, es tuyo, sigo orando por esa persona, seguimos orando por esa persona. Hay espíritu de inconformidad. A veces no vemos y queremos hacer cosas o decir cosas y no vemos. Ahí ese espíritu de inconformidad. No, hermano, no aguante ese espíritu, suéltelo. Dejémosle el trabajo al Espíritu Santo. El que me convenció a mí de pecado se llama Espíritu Santo. A mí no me convenció José Colón. A mí no me convenció todos aquellos hombres y mujeres que Dios puso. Me convenció, ellos me predicaron, ellos se encargaron de llevar la semilla, ellos la plantaron, pero el que la hizo crecer en mí se llama Dios. Y me reenargulló mi corazón, me hizo reflexionar en mi vida, cómo estaba manejando mi vida, cómo estaba tratando mi familia, cómo estaba tratando mi propia vida, una vida que relativamente no, decimos, es que yo soy dueño de mi vida, no somos dueños de nada. En algún momento Dios dice, ya se acabó y se acabó, llegó la hora del día y ¡pum! Nos fuimos de este mundo. Entonces no guardemos lucha tampoco porque la persona no nos escuchó, pero usted le llevó el mensaje, usted le habló. Mire lo que dice Romanos 10. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Romanos 10, 14. 10, 14. Lo sigo leyendo en Dios habla hoy. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con esto vamos cerrando, hermanos. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Cómo usted va a invocar en algo o en alguien que usted misma no ha creído, usted no ha creído en Él? Que porque su situación sigue siendo oscura, porque su tiempo sigue siendo doloroso, o porque no se ha hecho el milagro en su vida y usted no, ni siquiera clama a Él, o ayuna o hace oración. Oiga bien, ¿y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Cómo alguien que a pesar de que ha escuchado de un Dios, porque todos han escuchado de un Dios? Esta mañana estaba escuchando una prédica que estaba escuchando por ahí, Juan, y dice que Pablo estaba
en ese coliseo donde estaban todos los dioses de aquellos griegos, ¿no es cierto? Pero fue sabio y les dijo, ese que no tiene nombre, mire ese que está allí, que el Dios desconocido, de ese vengo a predicarles, porque eso está lleno de la humanidad, de dioses desconocidos. Han oído hablar de Dios toda su vida a través de una religión, pero no han vivido una relación. Y para ver cambios en nuestra vida, para ver un cambio en el ser humano, para ver el cambio en aquel amigo que está consumiendo drogas, que está alcoholizado, que golpea a su esposa, que maltrata a sus hijos, que odia, que aborrece a su padre, a su madre, que no tiene una vida con sus hermanos. Hay que hablarles de ese Dios desconocido, porque piden las cosas hasta en el nombre de Dios. El sicario se persina en su religión para ir a quitarle la vida a otra persona. Muchos salen de la casa de Dios y van a buscar las cosas del mundo, a meterse en pornografía. ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Y como dice la escritura, qué hermosa es la llegada de los que hacen buenas noticias. Como centinela de Dios hoy, vamos a llevar esas buenas noticias. Digámosle a ese esposo que aún sigue duro para venir a la iglesia, a esa esposa que sigue dura para venir a la iglesia, a ese hijo que sigue duro para ir a la iglesia a aprender de las cosas del Señor. Mira, aquí tenemos maestros dispuestos a dar todo lo que han recibido. Victoria se ha consagrado para el Señor, dando un discipulado para servir a los jóvenes, para servir a la obra del Señor. Y no porque haya puesto la mirada en el pastor ni en la pastora, sino en Cristo Jesús, y hace sus cosas para el Señor con excelencia. Porque si fuera por nosotros, Victoria no estaría aquí. Seguro que no. O otros hermanos que también siguen aquí. Porque han puesto la mirada en Jesús. Han puesto la mirada en aquel hombre que dio su sangre preciosa para el perdón de los pecados. Y han creído en él. ¿Usted quiere aprender el mensaje de Dios? ¿Y cómo hablarle a una persona, incluyendo en la familia? Acérquese a la iglesia. Estamos dispuestos a enseñarles una sana doctrina, primero que todo, que es bibliocéntrica. No nos apartamos de las enseñanzas de la palabra de Dios, porque toda esta Biblia es inspirada por Dios. Pero usted podría decir, como dice en el libro de Isaías 6:8, y vamos a leerlo. Isaías 6:8, hermano. Ya lo que dice bien Isaías 6:8. Entonces, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo encontraron? Isaías 6:8. Y vamos a ponernos de pie, con esto cerramos, hermanos, con esa palabra cerramos. Y yo les digo una cosa, Dios puede hablar a través de la naturaleza, puede hablar a través de cualquier persona. No necesita esta persona tener un doctorado en religión o en qué sé yo para que Dios le hable. Porque dice que a Balaam le habló una burra y confrontó a Balaam, porque el ángel de Dios estaba enfrente y le estaba hablando. Y hoy enfrente de nosotros se ha puesto el propio Dios a hablarnos. No soy yo Dios, es Dios el que habla a través de nosotros. Es Dios cuando alguien te lleva el mensaje hablando a través de esa persona.
o así sea dando un solo abrazo o una palabra de aliento, es Dios a través de ese siervo, esa sierva, como ese instrumento para llevar ese alivio. Oiga bien, entonces oí la voz de Dios, entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Está hablando a Isaías. Yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Tendremos la capacidad de decir nosotros lo mismo hoy? Que Dios nos está hablando a través de esta palabra. ¿Quieres ser mensajero de Dios o mensajera de Dios? ¿Quieres ser el centinela en su casa, en su hogar, para traer salvación a usted y a su familia? Yo digo, yo quiero. Envíame a mí, Señor. Yo quiero. Llevo 11 años practicándolo. Llevo 11 años diciendo: Señor, envíame aquí. Envíame a mí. Envíame a mí, ¿por qué? Porque en el mundo, dice el Señor, la cosecha está lista para recoger, pero faltan obreros. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué vemos en el mundo? Usted podría decirle al Señor: envíame a mí, envíame a mí. Y es Dios hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, para limpiarnos, para sacarnos de muchas situaciones en las que estamos todavía. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Un día pasaremos a la eternidad y este cuerpo corruptible se convertirá en un cuerpo incorruptible. Y podremos estar delante del Señor, rindiendo cuentas. Rindiendo cuentas. Podríamos decirle al Señor en voz, juntos: Señor, envíanos como iglesia, envíanos, envíame a mí. ¿Qué hay en nosotros que aún todavía hay personas que les cuesta, que están al lado nuestro, que les está costando acercarse a Dios? Entonces tenemos que hacer un examen de conciencia cada uno para que el Señor quite de nosotros. Puede ser orgullo, altivez, falta de fe. ¿O qué tienes que esperar que suceda en tu vida o en los tuyos? Algo muy fuerte para acercarme a Dios y poder decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Yo creo, hermanos, que es tiempo, como iglesia, como personas, como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, unirnos. Estamos todos los días en oración, hermanos, día tras día, llevando un mensaje, porque Dios habla a través del Espíritu Santo y le habla a Victoria, y Victoria lleva una palabra, la pastora Marta, la hermana Brigis, la hermana Flor. El día de se reúnen las mujeres. Hombres, estamos reuniéndonos. ¿Sabe cuántas se reunieron en la reunión pasada, las mujeres? 16. Y nosotros reunimos 5. Y nosotros los hombres somos cabeza de hogar. Y nosotros los hombres, Dios nos pedirá cuentas de nuestra familia. Y la mayoría de las que participan en la iglesia, en los ministerios, en todos son las mujeres. Varones de Dios, acerquémonos más al trono de la gracia. Acerquémonos más al trono de la gracia con el Señor y podamos nosotros participar de la obra del Señor. Hermanos, damos la despedida, oramos en tu santo nombre, Señor.
Guarda a cada alma, a cada espíritu que está allá, Señor, cada persona, Señor, que está allá. Que se convierta en ese centinela, Señor, en ese mensajero tuyo, Señor, y diga, ven aquí. Padre, los bendigo en tu santo nombre, Señor. Y que podamos reunirnos, seguirnos reuniendo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en la oración, hermanos, 6 de la tarde en California. Bendiciones, Dios los bendiga.